Bienvenidos a un capítulo más de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que le ayuda a los innovadores corporativos a aumentar su posibilidad de éxito, a sacar adelante esas iniciativas y a surtir esos retos de pues que remamos en Arequipe. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Daniel Guevara. Dani, bienvenido. Hola Santi, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. No, acá yo soy muy afortunado de poder tener tantas personas del ecosistema de las que he aprendido y de las que espero que muchas otras personas puedan aprender también. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo montar un programa de embajadores de innovación. Y yo le dije a Dani que quería tenerlo de invitado porque cuando yo me estaba enfrentando a esa remada tan tremenda de cómo montar ese programa, Dani me ayudó. Literalmente, Dani me abrió las puertas a través de Relasi, me mostró su programa, me contó pues cómo lo había hecho y esto pues me ayudó a ahorrarme un poco de dinero en términos que no tenía en ese momento. Entonces quiero que hablemos un poco de esto. Pero antes de empezar, Dani, cuéntale a todos quién es Daniel Guevara. Súper Santi. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Guevara y yo siempre digo que soy, más allá de lo que uno puede llegar a ser, una persona completamente apasionada por la creatividad y la innovación. Se dio cuenta que una de sus palabras favoritas en la vida es crear y sobre todo inspirar la creatividad de las demás personas. Y he tenido la dicha a lo largo de mi vida de trabajar desde mi primer trabajo en áreas creativas en agencias de publicidad, visitando para muchas marcas y de ahí saltar ya como a más mundo corporativo gracias a una maestría que estudié en innovación, liderando áreas de innovación, implementando sistemas de gestión de innovación hace 8 y 9 años, que sí, hoy en día todavía estamos hablando mucho de cómo se hace y cuáles son las buenas prácticas y maneras para hacerlo. Hace 8 años uno literalmente iba un poquito como a ciegas, simplemente inspirándose por grandes mentores que se ha tenido a lo largo de la vida. Y eso me ha hecho ahora, hoy estoy actualmente, tengo la representación de una consultora australiana para Latinoamérica, que lo que hace es promover algo que se llama el People Driven, que es como las organizaciones dejan de pensar en que todo tiene que estar enfocado en negocios, sino todo debería estar enfocado en desarrollar deliberadamente a las personas de su organización en tres aspectos fundamentales: es formas de hacer, formas de pensar y formas de sentir, y eso enfocado a gestión del cambio, gestión de innovación y liderazgo del futuro. Y tengo la dicha de trabajar para esa organización y casi que en un rol más de emprendimiento y growth aquí en Latinoamérica, y pues poniendo en práctica mucho de la experiencia ya en estos últimos casi 6 7 años que he venido trabajando en eso. También soy profesor en un par de universidades aquí en la ciudad de Bogotá, de una materia que se llama Creatividad e Innovación. Me apasiona también el mundo de la educación y sobre todo influenciar estas nuevas generaciones en ese mindset creativo para innovar, que es fundamental, ¿no? Para cualquier aspecto en la vida, más allá del ente profesional, sino ser. Entonces, ese soy yo un poquito y lo que he hecho así muy rápido, Santi. Muy modesto, porque realmente acá tratamos de traer a personas del ecosistema, primero que son pues buena papa, buena energía, y ese es Dani, y adicionalmente unos cracks que también han remado en Arequipe, que Dani mencionas algo muy interesante y es people driven, ¿no? O sea, al final las organizaciones no innovan, sino innovan las personas que están en ellas. Y hicimos un episodio de que tiene que ver con innovación desde el ser y liderazgo, y eso no se puede desconectar, ¿no? O sea, yo no puedo pedirle a una persona que aprenda un pocotón de cosas si no aplica estos conceptos directamente a su vida personal, que creo que es algo que mencionas que es muy importante y que vale la pena profundizar. Entonces, Dani, para entrar en materia, ¿qué es un programa de gestores de innovación que pueden llamar gestores, agentes, movilizadores? Bueno, tiene muchos nombres, pero ¿qué es un programa de gestores de innovación? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que se puede definir desde muchos aspectos, pero así lo primero que se me viene a la cabeza para responder es, al final es identificar muy bien
quiénes son esos early adopters en esa curva de innovación que te van a ayudar a promover, porque simplemente, proactivamente, intrínsecamente, las personas les encanta y les apasiona la creatividad y la innovación, ¿no? Entonces, al final, diseñar un programa de gestores, multiplicadores, innovadores, líderes de innovación, en principio es entender que las organizaciones tenemos personas que estamos simplemente más a la puerta y con mucha más apertura al cambio en la vida, porque al final innovar es cambiar en término básico y es acostumbrarme al cambio y adelantarme al cambio. Y es eso, entonces diseñar un programa de gestión es identificar muy bien tus early adopters en la organización para una adaptación de que la innovación se convierta como en un mindset dentro de tu organización. Así muy rápido te diría que es eso. Ahí, parafraseando un poco, es cómo encontrar a esas personas, Catarsis dice ovejas negras, pero esas personas que te van a ayudar a empezar a contagiar y ganar capacidad. Y ahí yo tengo una hipótesis de por qué, pero ¿tú por qué crees que es importante hacer un programa de movilizadores, de gestores de innovación en una compañía? Creo que es fundamental hoy en día, a ver, las organizaciones, más allá por moda y demás, o sea, sí realmente tienen que entender que tienen que innovar sí o sí o van a desaparecer. O sea, más allá de decir que estamos innovando, innovando en qué y demás, cuáles focos, es entender que tú vas a necesitar innovación. Y como tú bien lo decías, que al final es lo que decía Steve Jobs, y quienes van a innovar en una organización son sus personas. Entonces, la importancia de identificar y diseñar un programa de multiplicadores y demás, que al final así lo llamaba Catarsis, que lo nombraste en principio, que es el padre y el gurú en principio de la gestión de la innovación hace 25 años, que nos enseñó muy bien cómo hacerlo con clientes como grandes bancos de Colombia y demás. Es eso, o sea, la importancia es saber que en algún punto fundamental de la existencia de tu organización, si no innovas, mueres. Y quienes van a hacerlo es tu compañía, o es tus personas de la compañía, no tú como compañía en general. Entonces, yo creo que eso debe bastar, ¿no? Para saber que tengo que entender que debo tener un programa de multiplicadores de innovación. Mira que yo tenía una situación que les quiero compartir y es, yo fui un área de innovación unipersonal, Sí. donde me tocaba, ahí sí se remaban arequipe casi concreto por fraguar. Y en un punto caí en el error que hemos hablado acá en el podcast de que me botaban las ideas y yo tenía que desarrollarlas, ¿sí? Entonces, pues podía hacer cuantas al mismo tiempo y empezamos a tener un indicador que era, se llama capacidad, era un indicador de capacidad de innovación de qué tantas personas de la organización están participando en procesos de innovación versus el número total de la compañía. Y pues era yo en 700. Ujú. Entonces, pues eso era muy bajo. Entonces empezamos a aprender de otras organizaciones. En ese momento tú me compartiste ese programa y yo lo que buscaba era aumentar la capacidad de tal manera que, pues ya yo entendí que yo no era el que tenía que hacer los proyectos, sino yo acompañaba esos proyectos y empezamos a buscar cómo yo puedo aumentar el indicador para que haya una persona ahí que trabaje o haga actividades de innovación parcial o 100% por cada 50 personas de la organización. Entonces era un paradigma de capacidad y ahí empezamos a decir, no, pues yo también necesito aliados en diferentes áreas, porque es que, pues yo, no todos los proyectos son de nuevos negocios, sino también al principio muchos proyectos eran de optimización de procesos. Y ahí fue cuando llegué a ti y empecé a decir, oiga, bueno, yo cómo monto esto de tal manera que pueda identificar esos early adopters y que ellos trabajen en innovación, así no sean del área de innovación, planteándole un sueño a la gerencia, es que esa área desapareciera después de 5 años, que pues era lo que yo pensaba, ¿cómo hacemos que esto ya sea parte del sistema, del suprasistema que es la organización? De tal manera que es parte de mis labores, así yo esté en calidad. Entonces yo quería eso, porque yo decía, no, pues a mí me pedían resultados muy grandes y me decía, y yo decía, no, pero pues somos cuatro, después de que no fui un unipersonal, Mm. ¿cómo podemos hacer todo eso si, o sea, si el tiempo no da? O sea, si los días sean de 48 horas, pues no voy a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, yo empecé a hacerlo por un tema de capacidad y quiero preguntarte, entonces ya definimos qué es,
el por qué, que es básicamente, pues, el que no innova muere y tener más capacidad. Pero entonces, por ejemplo, Dani, ahorita que si yo te preguntara, ¿cómo iniciarías un programa de gestores de innovación en una compañía? ¿Cómo se ven esas etapas? Para que las personas que escuchen esto puedan llevarse, bueno, yo ya hice esto o no, yo no he hecho esto y que tengamos como una hoja de ruta que nos permita tener algunas, pues no se puede copiar y pegar, eso es clave, pero sí tener como algún lineamiento de por dónde puedo ir en ese proceso. Pero yo me voy a volver un poquito a la pregunta del por qué también, y eso es como, pues si no innovas, no mueres, pero al final simplemente quiero sumar algo y es, hay que entender que yo como organización sí o sí me tengo que volver aspiracional para estas nuevas generaciones y las personas, los key talents que quieren llegar a trabajar en una organización, ¿no? Y saber que cuando una organización se vuelve aspiracional, yo ya dentro de mi onboarding de propuesta de valor del empleado puedo decir que tengo un programa de multiplicadores de innovación. Eso puede ser un diferencial, ¿no? De atraer un excelente talento para lo que quieras hacer. Más allá de que si no mueres, pues al final va a dar gusto trabajar en tu organización porque estás a la vanguardia, básicamente. Y creo que ya ahí inclusive hoy no es estar a la vanguardia tener un programa de gestores de innovación, sino ya es casi que, como se dice, un must, ¿no? O sea, hay que tenerlo un poco para crecer. Entonces creo que también eso quería compartirlo, que al final estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Lo que he visto y ahorita acompañando muchas organizaciones en el último par de años siendo consultor en programas de gestión de innovación. A tu pregunta, hoja de ruta, bien, tú lo has dicho. O sea, yo no creo en recetas y hay una personalización, perdón, de cada compañía que nadie sabe más de las compañías que quienes trabajan en cada compañía y más si son líderes de innovación. Hay que identificar muy bien los dolores en cuanto a cuáles son esas barreras para que no vayas a poder implementar un programa de gestores. Y generalmente tiene que ver con las formas de pensar de mis líderes, ¿sí? Cómo piensa mi junta directiva, cómo piensa mi presidente, mis directores, porque si ellos piensan de cierta manera, eso impacta culturalmente a toda la organización. Y yo empezaría por cambiar el chip de los mentes de mi dirección, es decir, la cabeza un poco, en sus formas de pensar, si es que todavía no hay un convencimiento de que la innovación es esencial. Más allá de querer promover un programa de gestores de innovaciones, ¿quién me va a impulsar esto y me lo va a acelerar? Si los líderes de los líderes, al final, desde la junta directiva literal, pensando, digamos, en una empresa que es una empresa tradicional que tiene junta, comité ejecutivo y demás, tiene que tener el famoso mindset de que realmente tiene una apertura al cambio y la experimentación, porque van a haber muchos en ese middle leadership que llaman, que ya tienen ese mindset, pero se van a encontrar con una barrera hacia arriba. Entonces eso es como un primer paso, entiendan muy bien y sean muy conscientes y muy honestos, pero también no se desanimen si no está ese mindset de que están, porque usted como gestor de innovación, antes que metan un programa, tiene que tener el convencimiento de que lo van a apoyar y le van a acelerar eso, ¿sí? Y ese es el primer paso siempre para cómo están pensando quienes mandan el barco, básicamente, y empezar un poquito por la cabeza. Y luego, ahí yo sí identificaría esos early adopters, son ya mis líderes, y eso puede ser un proceso de un mes a un año, es un proceso cultural y todo en base a la cultura. Aquí, donde trabaja actualmente, tienen una mirada un poco diferente a como en Latinoamérica vemos la gestión de la innovación, que todo arranca en una base piramidal que tiene que ser con innovación cultural, comercial y estratégica. Y básicamente la innovación cultural es estimular mucho la innovación, más allá del impacto que tenga el negocio en la cabeza de las personas y en todos los niveles de la organización. Entonces, identifican unos early adopters, pero al final ellos son los que estimulan a todas las líneas de la organización en gestión de innovación, en conocimiento, en formas de sentir, pensar y hacer para la innovación, básicamente. Entonces, primero, cuando ya tengamos alineada la cabeza de los que mandan el barco, tener una estimulación cultural a todos los niveles de la organización, o sea, que yo permee la innovación en lo que es como concepto para nosotros en la organización a todas las líneas de liderazgo, gerencia y de ahí para abajo, ¿no? Equipos estratégicos, tácticos y técnicos que ya. Que se empiece a escuchar un poquito, ¿no?
Y a su vez, paralelamente, empezar a trabajar con esos multiplicadores, líderes de innovación, que tú no los tienes que convencer a ellos de que tengan ese mindset, sino que ya lo tienen. Es como que más bien los tienes que frenar un poco. ¿Y cómo se identifica eso? Bueno, yo he fracasado muchas veces tratando de identificarlos porque es complejo, em, pero eso literalmente es trabajar una campaña de endomarketing con estrategias de comunicación y entender muy bien cómo tú promueves algo que para mí deberías volverlo aspiracional, ¿no? O sea, la participación en este programa es aspiracional porque le vas a generar incentivos a las personas y tú tienes que saber muy bien identificar qué incentivos cumplen las expectativas o las superan del tipo de perfiles que tengan tus colaboradores. O sea, y yo alguna vez intenté y funcionó bastante bien como crear arquetipos de colaboradores en la organización y saber a qué arquetipo yo podría entrar primero porque pues tengo que validar si él realmente es un early adopter, ¿no? Y hay arquetipos que piensan de esta manera, hay arquetipos que piensan de otra, tienen estos gustos y demás, y decir, estos 2 arquetipos de los 7 que identifiquen en los colaboradores son los que voy a apostar para que sean mis early adopters, y me he equivocado, en algunos sí, en algunos no, pero ahorita ya como que uno empieza a entender y la experiencia es ya es un arquetipo que uno sabe y lo suma. Y lo suma y casi que ni siquiera le entrega una hoja de ruta, sino que co-crea con estas personas. Bueno, estos son los dolores, estas son las necesidades y ahí entra todo el tema de gestión de la innovación, que es al final tú para qué tienes eso un poco, ¿no? Y si estás en una organización que cree en eso es porque seguramente tiene una apertura a la experimentación, pero el famoso ROI o retorno a la innovación tiene que verse, como tú lo decías, oigan, 5 años desaparece esta área porque ya está el mindset tan impregnado en todas las capas y usted lo que necesita únicamente son sus líderes de innovación. Un proceso que quizás ya ni siquiera esté encargado por el área de innovación para que lo gestione, sino por su área de calidad, que ya es como un proceso más, pero está inmerso, ¿no? Que eso es complejísimo de lograr, pero solo lo da el tiempo, ¿no? Entonces diría eso, en estimulación. Y ya empezar a entender en otras capas, en la innovación comercial, que es la aceleración un poco de esa cultura, y es empezar a entender cómo yo, si dispongo de retos y cualquier persona de la organización liderada por estos multiplicadores empiecen a generar valor al negocio de alguna manera. Entonces tengo un reto, incubo esas ideas, recojo ideas, pero frente a retos, recopilo muchas problemáticas que tiene una organización en focos y hay muchas teorías, ¿no? Está los 10 Type of Innovation que hizo Deloitte alguna vez, que se convirtió en el Innovation Wheel, y entonces en eso se basa, digamos, sistemas de gestión de innovación de quienes por aquí seguro han escuchado y conocen el sello del Icontec, de buenas prácticas, entonces empezar a entender en cuáles son mis focos y ahí empiezo como una aceleración de todo el tema comercial, de experimentación y demás. Y ya con esos early adopters y demás, y digamos en esa pirámide que les estaba comentando, en la consultora en la que yo trabajo en Australia han logrado llegar a la cima de la pirámide, que es innovación estratégica, y ellos básicamente lo que hacen es empezar a entender que el mundo en su aceleración también depende de inversión. Entonces, yo como creo un fondo propio en mi organización que invierta y colabore con startups y demás, porque mi capacidad instalada no me da para todo lo que yo quiero hacer y acelerar, ¿no? O sea, el mindset ya es tan grande que es como me traigo estas personas, pero para co-crear con el ecosistema, que es todo el tema de innovación abierta, ¿no? Y yo creo que hay un problema grande porque uno, muchas estrategias de innovación, como que se obsesiona mucho por crear culturas de innovación y venga y hagámoslo de esta manera. Y quizás si uno invierte un poco la pirámide, es yo voy a arrancar es con innovación abierta y mis early adopters están es en mi ecosistema y como eso muestra un poco resultados más grandes, y aquí lo hablo es más como para esos directivos que quizás sea más difícil la experimentación, porque puedo tangibilizar fracasos en aprendizajes más rápido, ¿no? Todo depende, para mí no hay una receta y eso es súper personalizado, pero es quienes lideramos áreas de innovación y equipos, nos tiene que importar y apasionar desde el saber que trabajamos con personas y para personas. Y al final ellos son los que van a innovar, entonces sí, eso te diría como en hoja de ruta. En esa Y pi Dani, la mencionas muy sencillo, pero yo voy a empezar a contarte las cosas que a mí me pasaron para sí, que no le pase a la gente, porque, o sea, esto se vuelve fundamental
en términos de que uno también tener como sensores en diferentes áreas que tienen un rol de innovación, que pueden aportar y pues que pueden tener otras cosas. Entonces, mira que una cosa que a mí me pasó fue como tratar de buscar estos early adopters, pero ahí en esos early adopters me empecé a dar cuenta que habían diferentes perfiles. Y en esos perfiles había gente que era muy buena creando, gente que era muy buena implementando, gente que era muy buena comunicando, gente que era muy buena facilitando. Entonces, yo, error que cometí fue tratar de poner a todo el mundo a hacer lo mismo y después empecé lo que tú dices que es muy importante arquetipos y es yo puedo tener un gestor de innovación que es muy bueno facilitando, otro que es muy bueno creando prototipos. Y así voy como especializando porque pues todos no van a ser buenos en todo eso, es una utopía, pero es algo que nos pasó y también va muy alineado con los objetivos que tú lo mencionas. Entonces, que esta es como mi percepción, ¿tú qué opinas? Pero si yo estoy montando un programa de gestores, embajadores, multiplicadores, movilizadores, agentes, como quieran llamarle, yo debo tener en cuenta el objetivo y también cuál es el mango bajito. Entonces, porque si yo empiezo por, y me imagino en el Santiago remando en Arequipe hace 5 o 6 años, tratando de montar un proceso de innovación abierta, ahí me hubieran dado una cachetada. Me dicen, como usted que me está hablando, acá pues lo hacemos así hace mucho tiempo. O sea, como que culturalmente la organización no está preparada para ponerse en la mesa al mismo nivel con otra organización. Entonces, yo empezaría por retos H1. O sea, empecemos a mejorar. No hagamos innovación, sino innovemos sobre lo que hacemos. Y en ese escenario, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que es una buena aproximación como para tener ese resultado bajito que nos permita fake it until you make it, decíamos por ahí, como porque a veces uno llega a la junta directiva a mostrar pues resultados y uno no tiene los resultados, entonces ¿qué muestra? ¿Cómo lo ves, No, Dani? completamente. De hecho, tú creo que ayer o hoy compartiste en LinkedIn una matriz como de impacto en innovación por disrupción. Interesante que eso viene, al final, si es empezar a entender que las organizaciones pueden generar innovación incremental, radical o disruptiva, o H1, H2, H3, inclusive hablan en H4 y eso tiene que ver, es como una matriz que tiene que ver mucho con el impacto cultural que ya está teniendo la innovación en la organización. Entonces, ¿qué tan acentuado está en el mindset de todas las personas para saber lo que tú acabas de decir? No hacer innovación, sino innovar en lo que sabemos hacer un poco, que ese es el punto fundamental. Estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, ahí te cuento una historia. Hace poquito logré, hay una metodología de la Universidad de Stanford que ellos diseñaron un diagnóstico de perfilamiento de equipos creativos para innovar, que se llama CPS. En inglés es Creative Problem Solving, es solución creativa a problemas. Y ellos dicen que todo equipo que quiere generar innovación tiene que tener cuatro perfiles: el clarificador, el ideador, el desarrollador y el implementador. Y ahí para que lo escuchen, búsquenlo, vale $70, pero logré que toda una organización, a sus líderes de gerencia media, pagaran por ese CPS. Y eso ha empezado a entender cómo formular en esos early adopters equipos que tengan esos cuatro roles. Y se están poniendo retos específicos dependiendo de su conocimiento o know-how, como se llame, y funciona. Es experimentar y es empezar a entender cómo mi cultura puede apropiar ciertas cosas. Pero definitivamente, y de lo que estamos hablando como para empezar a cerrar y concluir en ese aspecto, es entender que tienes que perfilar y saber no solo quién es bueno en qué, sino quién está dispuesto a esforzarse para mejorar en, que eso tiene que ver mucho con lo que habla este señor Víctor Cooper en el video de actitud frente a habilidad. O sea, yo puedo que no sea bueno, no tengo el conocimiento en esto, pero quiero aprender. Y eso todavía es mucho más vital e importante que alguien que es experto, pero por lo mismo quizás no tiene las ganas y la actitud para, ¿no? Eh, y perfilarlos, ¿no? Y saber que uno puede construir equipos porque hay perfiles por pasiones, esfuerzos y talentos. Y lo segundo es entender, hay otro framework que te lo puedo compartir, que he aprendido desde la consultora donde trabajo, que es que las organizaciones tienen que decidir entre hacer como big steps, que es lo más grande, como pequeños saltos, es como hops, jumps, steps, hops and jumps. Entonces yo doy un paso, doy como un hops, que es como lo que hacen los canguritos, y un jump, que ya es como el salto mayor, ¿no? Y yo puedo
al final en el step es entender que mi innovación va a repercutir sí o sí en mi business as usual, en mi negocio del día a día, que es incremental, lo que tú acabas de decir. Oiga, en el día a día yo cómo puedo empezar a generar ideas creativas, que para mí eso es capacidad que tenemos todas las personas de generar ideas nuevas y útiles para resolver un reto y un problema. Si la implemento y genera valor, estoy generando innovación incremental. ¿Por qué? Porque automaticé un proceso que me redujo tiempo en tal cosa, incremental. Y esos son los steps. Y eso se hace siempre en el día a día, en el business as usual, en la cotidianidad de cada rol, de cada persona. Lo que yo tengo que hacer es inspirar, motivar y generar disciplina para que la persona todo el tiempo esté pensando que puedo mejorar mi business as usual. Eso en el framework después, que son los hubs, que ya es innovación un poquito radical y es empezar a entender cómo no es en mi business as usual, sino con lo que yo hago bien, qué nuevas oportunidades puedo llegar a tener. Y la disruptiva, que ya son los jumps, que es, oye, vamos a empezar a experimentar en nuevos mundos con un know-how que tenemos, pero en mercados que no sabemos si explorarlos. Y lo que promovemos aquí es cómo una organización dice, oiga, el 80% de mis esfuerzos de innovación está en los steps, el 15% está en los hubs y el 5% está en los grandes jumps. Entonces, una organización que tenga culturalmente metida la innovación en todos los tres, como en de los tres horizontes, tiene un área de gestión de innovación que tiene personas pensando y ayudando a acelerar el business as usual en el steps, el hub en 10% del tiempo, el famoso 80-20, y el 5% es, oiga, una vez cada 15 días tenemos un workshop de una hora para pensar en innovación disruptiva, así nunca vayamos a mostrar resultados en los próximos 5 años. Pero eso genera inspiración, inclusive para mejorar el business as usual. No sé si estoy enredando mucho, pero al final es como empezar a No, entender me en un framework así. encanta. Mira que eso es una práctica que de hecho yo venía a decir como varias cosas. La primera es que lo que decías de los expertos, que a uno le dicen, ¿es Santiago el experto? No, 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 yo no soy experto en nada, yo estoy aprendiendo, yo estoy descubriendo el mundo y experto en nada. Y estaba ahorita que ahí en la biblioteca, estaba terminando el libro de Piénsalo otra vez de Adam Grant, que dice como no, pues el que es experto, que quiere seguir aprendiendo, sabe que se puede equivocar, mientras que el otro experto cae en el ego, pues es como no, yo soy el experto. Entonces a mí no me gusta ser experto, sino aprendiz de por vida, ¿sí? O sea, eso porque si no, Tal cual, uno, el ego le puede jugar en contra de que no, yo ya sé todo esto, yo ya hice y eso no es, no es verdad. Lo segundo que mencionas, yo pensaba que decía como listo, los embajadores y estos gestores más hacia lo H1, porque también me pasó que trataba de poner a diferentes equipos a pensar en H3, pero yo decía no, o sea, tenía como una frustración interna que yo les decía, bueno, vamos a desarrollar un modelo de negocio. Pero nunca lo habíamos hecho, nunca se había hecho, ellos nunca habían pensado, o sea, porque también para esos H3 yo pensaba más en cómo me traigo intraemprendedores a que lo que quieren hacer si no trabajaran acá, porque lo quieren hacer afuera sí o sí, o sea, lo van a hacer acá adentro o acá afuera. ¿Cómo me los traigo para que lo hagan acá adentro? Pero me gusta mucho lo que dices de por lo menos empezar a pensar y generar esas dinámicas de, creo que tuve la mentalidad incorrecta de no, estos se van a enfocar en H1 y no van a hacer eso porque pues nunca lo van a materializar, quitando como esa oportunidad. Entonces creo que puede ser una buena práctica para que se los lleven y es a sus gestores de innovación, pues pónganlos también a pensar en esos jumps. O sea, también eso nos permite retarnos de, en este mundo de inteligencia artificial, ¿qué? Nosotros, que ya no es el jump a muy largo tiempo, sino sí, depende del ciclo en el que estés en tus curvas de desarrollo tecnológico de tu sector, pues va a estar más acelerado o no. Pero me encanta eso y es empezar a pensar como un tanque de pensamiento con esos gestores que me encanta en esa parte. Te voy a contar otro problema que me pasó y es, mucha gente quería participar porque era algo cool, sí, era como un programa cool, la gente salía a workshop, a talleres, visitábamos empresas, o sea, cosas muy bacanas, pero entonces jugamos contra el principal obstáculo que tienen las organizaciones para innovar, que es la falta de tiempo. Sí, o sea, eso. Entonces se me inscribieron directores a ese programa, pero no tenían tiempo para hacer eso. Y yo lo que muy
creo que acertadamente, rápido identifiqué es, si usted no tiene tiempo para esto, usted puede ser, y es director, puede ser un sponsor, pero acá te necesitamos manos para hacer. Y si alguien está retrasando lo que hay que hacer, se vuelve parte de la cultura de, ay, no, no tenía tiempo, no lo hice. Y es, no, 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 esto no es adicional a su trabajo. Y creo que tú me diste esta táctica. Tú me diste esta táctica, casi seguro. Yo puse a los líderes, o sea, cuando seleccionamos a las personas por arquetipo, yo puse a los líderes a firmar una carta de compromiso del tiempo que se iba a asignar. Entonces, cuando me decían no tengo tiempo, yo no, no, pero acá, a la gerencia, oiga, no, pero acá está firmado que el 20% del tiempo es para esto y vamos a tener unos resultados. Pero eso es un enemigo. ¿Cómo podemos manejar esos temas de tiempo? Porque se ve como algo adicional, o qué prácticas le puedes recomendar a nuestros remadores en Arequipe para que, pues, no, porque se vuelve una competencia. O hago esto o hago mi trabajo, pero eso creo que, pues, al final no es sostenible. Y completamente. O sea, que creo que en algún momento sí conversamos de esa práctica que no la volvería a hacer definitivamente. Ya te cuento por qué. Que al final, eh, esa no es la cultura en lo personal que yo como líder de innovación quisiera promover, ¿no? De la cultura de tienes que cumplir porque está firmado en un compromiso y en un papel, ¿no? Y me tienes que soltar y liberar a esa persona. Pero tal vez en ese momento y en esa compañía era como la manera de asegurarme que como funcionaba culturalmente la organización, yo decía, con esto puedo asegurar que va a disponer de tiempo para eso, pero al final creo que puede ser el famoso dicho de estábamos curando un síntoma y no la enfermedad. Para mí es fundamental y vuelvo y bajo a la pirámide de cultura e innovación, ¿no? Entonces yo creo que una buena práctica es, yo en este nuevo rol que estoy teniendo y me estoy apasionando muchísimo por entender, hace poco tuve la posibilidad para una gran compañía de dirigir un programa de liderazgo para innovar. Entonces yo me siento con la head de cultura y gestión humana para Latinoamérica. Yo le digo, ¿tú qué necesitas, no? Como herramientas y demás. Me dicen, no, necesito que las personas cambien su forma de pensar. O sea, que la gente sepa realmente que pueden llegar a innovar por sus formas de pensar, ¿no? Y a tu pregunta, yo creo que ahorita una muy buena práctica es identificar que cualquier persona que vea aspiracional un programa de innovación, lo primero que tiene que hacer es motivación intrínseca, que nadie puede motivarlo de mejorar sus hábitos de la vida. Porque cuando yo mejoro mis hábitos, mejoro mi productividad y mejoro mi gestión del tiempo. Uno siempre va a tener tiempo para lo que ama, por ahí dicen, ¿no? O para lo que le gusta hacer. Y si yo soy una persona convencida realmente de que quiero participar del programa de gestión de innovación o de gestión o de multiplicadores de innovación o de participar de retos, voy a tener el tiempo. Y voy a tener el tiempo porque voy a querer tener el tiempo. Y eso tiene que ver mucho con el famoso como self-leadership, cómo me estoy liderando a mí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que una buena práctica no es convencerlos de que debes tener tiempo para innovar, sino, oiga, usted cómo quiere ser mejor persona, cómo quiere mejorar sus hábitos. Porque cuando usted mejore sus hábitos, mejore absolutamente todo a nivel, porque al final, y otra cosa que me he dado cuenta es, nos promueven mucho dividir la vida personal de la vida profesional, ¿no? O sea, ¿cómo está tu vida personal y profesional? A ver, tú tienes una vida y si tú quieres participar de algo de innovación es porque hace parte de tu vida y te va a llenar. Eso por un lado, una muy buena práctica es identificar cómo están los hábitos de esas personas, porque quizás desde la sinceridad la persona va a decir, tengo 20 minutos al día, pero los voy a tener y los voy a aprovechar. Y de este lado, el ejercicio es dar una información muy clara, ¿no? Y eso tiene que ver desde directriz de arriba, o sea, uno comunica muy bien tiempos, cuánto se necesita, para qué es, cuál es el valor que puedes generar. Ahorita estoy implementando un mini laboratorio de innovación con una empresa de publicidad, ha sido muy bueno porque se comunica todo muy bien, ¿no? Entonces, uno como gestor y Y consultor, al colmo que no, ¿no? pero al final es Santi, uno como tiene que como meterse a la cultura de comunicación de la organización, de cómo lo hacen y demás. Entonces, yo creo que del lado y la responsabilidad es saber comunicar muy bien, pero para todos los que están escuchando aquí este podcast, y es uno cree que tiene la responsabilidad 100% de que las personas quieran participar y saquen el tiempo y usted trabaje con el que quiere trabajar.
y se va a dar cuenta que seguramente va a ser el que tenga un orden muy bueno de sus hábitos de vida y momentos de vida, ¿no? Porque uno puede que quiera trabajar con esos jóvenes disruptivos que quieren hacer de todo y tienen muchas ganas, pero en su momento y madurez de vida, no, pero espérate porque tal vez esos no sean sus multiplicadores en este momento. Todo depende de la cultura de su organización, de los perfiles, pero yo me concentraría mucho en trabajar con equipos de gestión humana para saber cómo estos líderes o estas personas tienen hábitos y están mejorando sus hábitos. Porque se los aseguro y me he dado cuenta, una persona se le invita a mejorar hábitos y es ese early adopter de innovación y como que se conectan esas dos cosas y uno hace como, ¡pum!, un cerebro le hace, esta gente empezó a responder simplemente porque entendió que puede ser mejor persona en todo sentido y eso tiene que ver en cómo usted involucra la innovación en su vida, ¿no? Y quiero aprender, sed de aprender lo que tú decías. O sea, expertos, o sea, el que diga que es experto en innovación no tiene ni idea qué es la innovación porque la innovación no es lo mismo hoy como fue hace un mes, en términos de cualquier aspecto, inteligencia artificial, tecnología, metodologías, enseñanza. Entonces yo creo que uno sí puede ser un apasionado como yo le digo a mis estudiantes, por el triple L, el Long Life Learning. Yo ahorita voy a ser papá y le voy a decir a mi hija en 15 años como no que quieres estudiar, sino que quieres estudiar estos 6 meses y que vas a seguir estudiando. Y ella me va a decir ahora esto, ahora esto, ahora esto. Porque así está cambiando el mundo, ¿no? Y gloria a Dios tenemos más tiempo por la automatización para potenciarnos mucho como seres humanos, para hacer, porque necesitamos mucho, ¿no? Entonces entran las tendencias de impacto social, vida, bueno, tantas cosas que podríamos hablar acá, pero a tu pregunta, que yo me desvío y me encanta hablar, concéntrese mucho en preguntarles cómo están los hábitos de esas personas, porque siempre se pueden mejorar y siempre va a haber espacio para lo que uno quiere hacer. Esa es la verdad. Mira, ahí cambia nuevamente de opinión, yo ahí luchando por el tiempo, pero me gusta este podcast porque me permite aprender también y cambiar de opinión, que eso es divino en ese aprendizaje, que creo que es algo mira que tienen en común, yo amo trabajar en innovación porque todos los líderes de innovación tienen en general buenos hábitos o hábitos de mentalidad de crecimiento. En general tienen esos hábitos, entonces lo conecto mucho con eso que dices y mencionas varias cosas que toca hacer doble clic para no dejarlas pasar. Y es, listo, hay unos aliados en esos programas. Tú mencionaste gestión humana. ¿Quiénes son los aliados dentro de una organización para que eso pues realmente funcione y no sea algo que también pasa es que por allá hay un programa de una cosa, el de felicidad, el de no sé qué, y está este otro, entonces entran a competir. Entonces, ¿quiénes son esos aliados internos que deberíamos buscar para este tipo de programas de movilizadores? Es curioso porque te voy a contar una historia sin decir muchos nombres, pero me acuerdo mucho, te voy a contar esto. Cuando yo me fui a una organización, me reuní con todos los chiefs me reuní con el chief de finanzas y me sorprendió mucho porque fue el único que me preguntó que, bueno, Dani, dame feedback de cómo yo pude haber mejorado mi trabajo para ti. Y yo simplemente lo miré y dije, wow, bueno, me siento, lo pienso y en verdad, yo creo que el gerente financiero, director financiero puede ser un aliado estratégico de sembrar a juntas directivas y a comité un mindset de permítame tener una bolsa de experimentación. Así sea 1 millón de pesos en donde usted no le pregunte a estos pelados qué sucedió con esa plata. Pregúntele en 2, 3 años, listo, qué hizo, pero no le pida retorno de esa inversión. Porque usted realmente tiene en su mindset que tiene plata. Porque al final así crecen los grandes fondos y las grandes startups. O sea, si no han llegado al break-even y demás es porque es una buena o mala práctica, podemos discutirlo, creo que no es el podcast, pero para quemar, pero sí es para experimentar. No es quemar, sino experimentar. Entonces, no sé por qué se me vino eso a la cabeza, pero contarte, si uno puede llegar a aliarse con el director financiero para que tenga una bolsa de experimentación, ¿y por qué lo digo? Porque cuando yo tengo una bolsa de experimentación, esa bolsa no es solo para experimentar en producto prototipado, sino yo, Daniel Guevara, lo que haría es para formar a esos early adopters en términos de mindset de innovación, a esos directores, y traería gente experta aliada, consultores para hacerlo, o yo mismo, o el otro aliado fundamental, que generalmente no tienen la capacidad o el tiempo para sembrar ese tipo de programas, que es gestión humana, o el Head of People o la cultura. Son para mí mis dos grandes aliados
para implementar y empezar a implementar un framework de gestión de innovación, porque como tú bien lo decías, las empresas no innovan, son las personas, y uno no trabaja en las personas para que innoven. Uno simplemente les pone retos sin identificar siquiera los perfiles. Y estoy completamente convencido, llevo 7 años siendo profesor, que uno puede enseñar a que las personas sean más creativas. Así sea la persona que diga, yo no soy creativo y no me gusta, he visto la conversión de un estudiante en 6 meses. Pues no sé cómo puede ser una persona práctica y demás. Todas las personas en el fondo quieren cambiar. Lo que pasa es que tienen, y aquí entran muchas cosas, desde heridas que tienen que sanar, desde barreras, mitos creados y demás. Y todo eso hace que se permee o no la innovación. Entonces, mis dos grandes aliados son el director o gerente financiero y pues obviamente lo que saben tener un comité de innovación que promueva, pero eso ya es cuando yo tenga aliados dentro del comité, porque yo necesito mis detractores en el comité, son fundamentales para que me aterricen y demás, o si no, pues es una armonía que no existe y todos los que hemos remado en Arequipe sabemos que no existe, siempre van a haber detractores y son fundamentales. Pero tienes que tener aliados y para mí, y yo creo que es más en una cuestión personal de lo que ha funcionado y no, porque en esa organización nunca fue mi aliado y yo nunca tuve plata para experimentar, o sea, me tocó con uñas buscar, además vendía consultorías y es, bueno, de aquí déjeme, bueno, eh, se logró dar ese feedback muy interesante. Y yo sí creo que las grandes organizaciones tienen que tener que, para mí la cultura de innovación, más allá de tener un área de innovación, si no la tienen, recae en el head de cultura, de personas. Hoy en día se está hablando mucho del famoso gestión del cambio o ways of working o implementación de cultura ágil, que eso todo tiene que ver con innovación, liderazgo, se habla muchísimo de liderazgo y es curioso y lo que yo siempre digo porque el human leadership es tendencia, ¿no? El liderazgo humano, y yo digo, somos todos seres humanos, ¿cómo es posible que la tendencia sea es que tú tienes que ser un ser humano líder o un líder que sea muy ser humano? Esto me parece pues muy curioso, pero está en tendencia, como ese service leadership, el líder servicial que rema contigo en Arequipe, pues eso es ser humano, ¿no? Quienes amamos, tenemos esposa, hijos, pues es darse mucho a los demás y sin importar mucho a cambio, ¿no? O la confianza sumida, he aprendido mucho de eso, ¿no? En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ganarnos la confianza o a que se ganen nuestra confianza. Y he aprendido con esta consultora australiana de que tú asume la confianza, ya la tienes. Y ahí se aceleran conexiones en equipos de trabajo y demás. No en muy lo que dice, muy vulnerable, ¿no? Vulnerabilidad. Bueno, hay muchas cosas que uno se empieza a desviar, pero eso recae en gestión humana, que es experta, o consultores que me traigan y yo cómo puedo hacer eso, teniendo un aliado que me pueda inyectar en forma. Por eso, para mí es esencial en esa ruta, cultura de innovación como base piramidal, estimular a todas las cabezas de la organización, capas técnicas, tácticas y estratégicas. Si no, y por experiencia propia y con dolor, he tenido áreas de innovación en donde remo en Arequipe, suceden cosas muy, inclusive, muy esporádicas a nivel cultural de estrellas fugaz interesantes, prototipos, productos que, pero al final pasa todo y nada, porque no hay una estimulación en la cultura que recae más que en el área de innovación en gestión humana, en esa co-creación, en donde sí, o sea, se empiece a vivir que esto hace parte de ti, básicamente como persona y como empresa. Dani, este podcast va a ser un poquito más largo para que sepan, porque de ahí hay muchas preguntas, muchas cosas y hablar con Dani es increíble. Mira, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, las áreas de innovación que he hablado con varios líderes se surgen en diferentes áreas, pero gestión humana es fundamental ahí, o sea, ves que yo ahí le agregaría el financiero, gestión humana y comunicaciones, y también pues el área de calidad, procesos y demás. Creo que y uno va sumando gente, pero la gestión humana es fundamental. Yo creo que algo que uno puede hacer es que esa persona brille por hacer ese programa y uno brillar tras bambalinas, pero que esa persona sienta que está desarrollando ese proceso. Entonces, hay como diferentes aliados, gestión humana sí o sí está ahí. Y otro que te agregaría a los que dices, que el financiero fundamental, fundamental. De hecho, después te cuento ahí como unos truquillos que logré para meter al financiero ahí. De hecho, lo cuento de una vez, logré que el objetivo de captura de recursos fuera del financiero y no mío. Entonces me pedía, beneficios tributarios, ¿qué vamos a Espectacular. hacer? Ujú.
Entonces, es solo ese cambio ya es su responsabilidad, yo le ayudo, pero es su responsabilidad. Y comunicaciones, sí, porque nosotros, como tú decías, es aspiracional contarle a la gente qué están haciendo estas personas, qué están aprendiendo, reconocerlos también a la gente en el evento de año de esa organización se mostraba, estos son los embajadores y toda la organización los veía y los reconocía, entonces eso nos funcionó muy bien con el área de comunicaciones, que la persona también era embajadora, entonces maravilloso. Entonces ahí tenemos aliados. ¿Cómo se operativiza ese programa de embajadores? Entonces hay una parte de selección, hay una parte de formación, pero ya después de esa formación, ¿cómo se ve en el día? Hablemos primero de la parte de formación. ¿Qué deberían aprender esas personas? Uf, yo, por eso es tan importante tener al lado del equipo de gestión humana, porque al final uno tiene que hacer que dentro de los programas de formación de los líderes de la organización entre lo que las habilidades hard skills y soft skills que van a servir para innovar, que son no tan básicas, ¿no? Pero así, si me apuras un poco, es liderazgo para innovar, que tiene que ver mucho con el conocimiento de las barreras, mitos y bloqueos que yo tengo del por qué no puedo innovar. Metodologías de innovación y sobre todo solución creativa de problemas es, esta persona se vuelva experta en empatizar problemas, definir retos, saber cómo generar sesiones de ideación o programas de ideación de convergencia divergencia o divergencia convergencia, perdón, prototipo y validación, pensamiento de experimentación. Pero eso ya es lo hard o lo metodológico que debería suceder cuando una persona ya tenga en su cabeza lo que te acabo de decir, habilidades blandas de capacidad creativa, construcción de conocimiento paralelo, que eso es un poco teórico, pero tiene que ver mucho con la capacidad para innovar, y mucho liderazgo. Al final, liderazgo para innovar, que al final, dije 2 veces al final, pero es eso, es entender que yo como líder de innovación, más que hacer, como tú decías al principio, es gestionar para que los demás hagan, ¿no? Por ahí decía, alguna vez escuché a alguien que decía hacer y sentarse a ver. Pero no está tan bien, ¿no? Es hacer y hacer con los demás, porque un líder antes inspiraba y se sentaba a ver, pero ahorita necesitamos como arremangarnos y hacer con los demás. Entonces, en términos de formación, yo diría que es habilidades blandas de liderazgo para innovar y romper mitos y bloqueos, y que la capacidad creativa es fundamental ahí, demostrar todos que hay una capacidad creativa. Estoy viendo aquí unos libros que tengo, hay un libro de Ken Robinson que se llama El Elemento, que enseña mucho eso y él dice, es el padre de la educación en creatividad, que lastimosamente ya murió, pero él dice que al final todas las personas tenemos talentos y pasiones. La capacidad creativa funciona muy bien cuando tú identificas muy bien los puntos donde se conectan tus talentos y tus pasiones. Tú eres muy bueno para algo, pero quizás no te apasione, pero eres muy apasionado para algo. ¿Cómo generas ese punto entre los dos? Y ahí todas las personas pueden disponer de sus talentos y pasiones eh, para hacer. Entonces, bueno, esas son algunas de las habilidades que debería tener en esa parte de formación, que ya hacemos un doble clic ahí. Y en la operatividad, ¿cómo se ve? Por ejemplo, ya hicimos la forma, ya lo seleccionamos, ya hicimos la formación, que no acaba, ese era el doble clic. Em, ¿Cómo se ve en un año? ¿Cómo se ve esa operación de ese programa que obviamente va a depender de los objetivos, pero, pero para tener como una referencia de cómo se ve el día a día después de que eso pasa? Uf, una muy buena pregunta porque me he equivocado de tantas maneras y nos hemos equivocado porque al final uno habla como si uno hubiese hecho las cosas, pero son equipos de trabajo detrás. Pero a ver, definitivamente uno tiene que experimentar según la cultura y diseñar muy bien la comunicación y la ejecución de lo que va a suceder después con ellos, eh, teniendo ya una formación, ¿no? Digamos que yo creo que yo me he equivocado que nunca he evaluado de alguna manera la formación, o sea, los conocimientos que se tienen, sobre todo a nivel metodológico. eh, y quizás, no sé, se me está ocurriendo ahorita, eso puede ser una buena práctica decir, como en una universidad, o sea,
no una evaluación de venga y dígame, sino que haya un reto final en donde ellos demuestren que ese conocimiento está para que ustedes sean mis multiplicadores de innovación, pero quizás también a nivel cultural eso va a hacer que muchos se desinflen y es como, oiga, ¿por qué me va a evaluar? Sí, es complejo, ¿no? Pero no sé, simplemente se me viene a la cabeza aquí botando ideas contigo. Pero ¿cómo se vería esa operación? Y al final, ¿cómo funciona? Es, digamos, tenemos esa base piramidal de cultura de innovación y llega la innovación comercial, que no es que tenga que ver con el equipo comercial, sino cómo se empieza a vender internamente esa innovación, ¿no? Y definitivamente es, de alguna manera, incubando retos y que estos multiplicadores de innovación sean quienes lideren esos retos de innovación, a manera de facilitadores de espacios con equipos que quieran participar de proponer ideas frente a esos retos o que ellos mismos sean quienes vivan el journey para proponer una idea frente a esa innovación. Pues en esa operatividad, si son 6 meses de formación, vamos a hacer un experimento de lanzamiento de un reto o 3 retos para 3 focos diferentes en donde estamos hablando de que ya hay una alineación en la dirección, ¿no? Tenemos un foco de innovación, sabemos qué es innovación, un poco los que estamos escuchando acá que sabemos es tener como un plan de sistema de gestión y es así, es experimentar cómo yo pongo un reto y cómo estos líderes metodológicamente inclusive pueden co-crear los tiempos en que reciben y dan, prototipan y validan, ¿no? Y puede uno terminar en eventos aspiracionales nuevamente de invitados que traigan más allá de... Yo nunca he visto y siempre quise, pero nunca lo logré, en esos eventos que venga gente de la junta directiva. Del comité ejecutivo, sí, pero de mi junta directiva para que vean un poco, o sea, los que en diciembre se sientan a decidir qué va a pasar con los dividendos y a promover o a propagar lo que va a seguir. Chévere, no sé, que puedan llegar también a ser partícipes de los jurados, como para que ese mindset también desde arriba empiece a generarse. Pero a nivel de operación, a ver, como tú bien lo dices, uno no es experto, es experimentación, pero uno sí tiene que hacer que estas personas, y sobre todo aprender haciendo, el famoso learning by doing. No es que haya una etapa de formación, sino que mientras la formación continúa, usted ya empieza a experimentar en estos retos, creo que es fundamental. Es como, bueno, ya tienes el conocimiento, si irás, no. O sea, si ya lograste algo, empieza a hacer y así como que vamos creciendo. Entonces, sí es una sentada muy buena de cómo va a ser y cómo pinta mi año en términos de formación y operatividad de eso. Pero a tu pregunta, yo lo vería en que uno tiene que paralelamente, mientras va formando, ejecutando, y eso se ve en incubación y aceleración en la segunda etapa, que es cómo yo vendo la innovación dentro de la organización, y tiene que ver mucho con los focos. Es decir, yo quiero innovar a nivel organizacional, en producto y servicio, bueno, el famoso que ya lo hablamos de la rueda de la innovación, los 10 focos en que quiero innovar, uno o dos máximo, y más arrancando, y sobre todo en business as usual, o sea, pidan ideas que tenga que ver más es con mejorar el trabajo cotidiano en los focos, creo yo, para empezar, y que estos multiplicadores sean quienes lideren eso y quienes gestionen, ni siquiera uno como área de innovación, tal vez. No sé si Mira que enredé eso, mucho. eso que dices es bien interesante y es, al final, los socios de una compañía tienen unos beneficios, unas utilidades, y es, esos beneficios van a salir a invertirlo en otro lado. Y es, venga acá, yo le voy a poner opciones donde le voy a poner alternativas de un poquito más de riesgo, pero pues eso lo puede reinvertir acá, de tal manera que si pues le pegamos a ese jump, pues puede tener un muy buen beneficio porque al final pues nadie hace nada sino en beneficio, si sea personal, económico, de cualquier tipo. Y ahí quiero alinearlo con la siguiente pregunta y es, ¿cómo incentivar a estos, dijimos que motivación, no, pero qué tipo de incentivos o tú qué has hecho para estos movilizadores, gestores, agentes? Uf, o sea, definitivamente no. A ver, los incentivos económicos son como los fáciles, los cómodos, ¿no? O sea, haz esto y te ganas esto, un bono de tanto. No sé, eso sí depende realmente mucho de la cultura de cada organización. En la última empresa que estuve como colaborando in-house, por así decirlo, a las personas les apasionaba aprender. O sea, y nos dimos cuenta fue porque con el equipo
cualquier curso que hacían en el Academy que tenían virtual, lo publicaban en el de la empresa. Hice esto, hice esto, hice esto. Entonces, los incentivos que potenciaron mucho fue experiencias de aprendizaje. Como mira, esto te ganas y ahí, pero porque conocimos y lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Arquetipos, identificar no solo quiénes son tus multiplicadores de innovación, sino a qué personas puedes ir con qué tipos de incentivos. Entonces, eso no es una receta. Lo que les puedo Uy, decir eso es muy es, importante. Atención, y perdóname que te interrumpa, pero ¿a qué dale, tipo de personas con qué tipo de incentivos? Uf, tal cual, muy, porque al muy final, poderoso. al final no hay una receta, no es que, a ver, una cosa es, voy a poner un ejemplo, trabajar en una agencia de publicidad, en una empresa de deportes, en donde tú sabes que al final, cuando tú como colaborador buscas trabajar en una empresa que te gusta, eh, generalmente, ¿no? Y quienes hemos tenido la posibilidad de decidir, porque sabemos en el país que vivimos y las necesidades que tenemos. Y es un privilegio poder escoger, o por lo menos ir por una empresa en donde tú te apasionas y quisieras trabajar. Y es entender qué tipos de colaboradores tienes y qué incentivos puedes darles. ¿Sí? O sea, al final, mira, ya hace poquito, también trabajando con otra empresa, lanzamos un proyecto como con una fundación que se llama Saving the Amazon y el incentivo era siembra de árboles y demás y funcionó bastante bien para un nicho específico de la famosa tendencia de consumidor sostenible, sobre todo más post pandemia, pero hay colaboradores, o sea, tú como consumidor pues también haces parte de una empresa. Entonces, muchas de las tendencias yo he identificado de consumidores, pues yo digo, casi que uno puede llegar a tipificar personas de empresas por tipos de consumidores, porque todos consumimos. Y uno puede planear ahí experimentos de, oiga, seguro en nuestra organización están los pet lovers, está el consumidor sostenible, está el geek de videojuegos, está... Entonces uno tiene que tener un pool. De hecho, hay una startup chévere con la que también hemos trabajado, que se llama Maslow, que es como la pirámide de Maslow, necesidades básicas. Y la propuesta de valor de ellos es que tiene todo un pool de beneficios para empresas en donde cualquier colaborador puede escoger sus beneficios, ¿no? Y tú que estás también, eso es hiperpersonalización de incentivos según los perfiles. Si no está este incentivo para ti, sino tú ganaste, puedes escoger dentro de estos 20 incentivos. Y como que eso ya hace un poquito diferente, como, oiga, yo me aseguro de que el incentivo que esta persona escoja puedo dárselo. Y eso es responsabilidad de gestión humana, un poco, en el sentido de que los incentivos de innovación deberían ser parte de beneficios exclusivos de colaboradores, porque están dando algo más. Estoy botando ideas literalmente aquí en la cabeza, quizás de cosas que algún día quise implementar, pero remando en Arequipe. Es Re- complejo, ¿no? Mira que hay gente que llega y me pregunta cómo venga, cómo fue que montó el sistema de puntos, que es lo que tú dices, como una serie de beneficios, que por eso me pareció muy poderoso, porque hay gente, no sé, yo tampoco sé, hay gente que el beneficio económico le encanta. Tal cual. Eso yo creo que sirve más es, si ya tienes una compensación variable para vicepresidentes y demás, métele el componente de innovación para que lo pueda tener, para que haya un incentivo. Pero al que está en el día a día de innovación, y alguna vez planteamos con un aliado que tenemos, es si el colaborador te genera un proyecto de ahorro de 1.000 millones y tú le das uno, pues se va a sentir ahí como también depende culturalmente cómo esté eso. Entonces, yo no sé, yo no nunca fueron económicos, pero lo que sí hicimos fue entender muy bien esa población de la organización, donde lo que tú dices, yo he visto empresas, de hecho, Búho Media, que si escuchan por acá el episodio, los voy a traer al podcast a que cuenten eso, les daban boletas del Estéreo Picnic. Y ya, eso no te cuesta nada y eso te mueve el sistema para una población joven entre 20 y 27 años y pues mueves el programa con eso. Nosotros lo que hicimos fue identificar que la gente quería aprender y tener tiempo libre. Entonces, por ejemplo, nosotros para los gestores de innovación que sacaban esas iniciativas adelante, tenían 2 días de vacaciones adicionales. Entonces, ese funcionaba muy bien, es como un recurso indirecto, pero pues funcionaba muy bien porque la gente decía, yo también quiero estar allá, yo también quiero aprender, yo también quiero ganarme eso.
Y el otro que nos funcionaba mucho, mucho, que también para que les sirva, hicimos un capítulo de convocatorias de innovación, y acá vale la pena retomarlo, es si la gente que participa en innovación, y se aplican a beneficios tributarios, pues tiene exención tributaria, que es un ahorro sobre su impuesto, ingresos no constitutivos de renta. Y al final a mí me pasaba como: Santiago, bueno, métame en eso de los impuestos. Y yo, bueno, pues claro, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, acá te tengo gestores, tú tienes problemas, o sea, tienes retos, para no hablar, tienes problemas y retos, que son Ujú. dos cosas diferentes. Acá estoy listo para que tú, pues, te puedas meter ahí, porque, y ahí les mostraba el informe de tipologías de: mira, esto sí es y esto no es innovación. Y así también los empezaba a mover un poco más, donde creo que eso funcionaba bien, pero en definitiva sí creo que esos incentivos deben estar ahí. Acá compartimos algunas ideas. También los que escuchen este episodio, compártanos y escríbanle a Daniel por LinkedIn, síganlo en LinkedIn y escríbanle ustedes qué incentivos le dan a las personas. También creo que no hay fórmula única y uno se puede copiar, que acá pues se vale sin problema, de las cosas que le hayan servido a otras organizaciones en esos incentivos para aceitar esa máquina de innovación. Creo que eso es fundamental. Copiar y mejorar, me decía un profesor de la maestría. Innovar es copiar y mejorar. Eso fue lo que yo hice con el programa que tú hiciste. Yo te dije: Dani, ¿qué te falló? Y tú me dijiste: no, mira, yo acá teníamos unos mentores, y yo no tenía mentores. Entonces, venga, y aquí le meto mentores. Entonces, el programa hágalo mientras se va, o sea, aprenda haciendo. Después de eso empezamos entonces también a cómo continuar ese proceso de formación, porque no es ya aprendiste ya, no. Eso tiene, vamos a las sesiones de relacio, vamos a eventos, vamos a cosas que te damos el tiempo, pero tienes que ayudarnos con ciertas, yo te doy, pero tú también me vas a dar para ayudar, porque tú eres parte de este equipo, así no tengas el cargo, pero sí tienes el rol. Y Tal Dani, cual. para finalizar incentivos, hay uno que yo le digo a mis estudiantes también en el externado, y es: uno por un diploma pegado en la pared, no le van a pagar más. Eso es una realidad. Todos los crecimientos que yo he podido tener en mi carrera profesional, que pues seguro ahí lo han escuchado, que he contado pedazos acá en el podcast, han sido no por las 3 maestrías que he hecho, sino por lo que he hecho en procesos de innovación, los proyectos, y eso es lo que es la carta de presentación para el siguiente salto que yo quiero dar. Y cada vez el salto es más grande, ¿sí? Entonces, eso es súper poderoso, porque nadie quiere tener el mismo cargo en 5 años. Y si tú le dices a alguien que con ese programa va a tener herramientas y que se implementa eso, ese es el mejor título. Yo tengo un video por ahí en redes que dice: tus títulos serán tus proyectos. Y eso es lo que puede mostrar la gente, automáticamente cambia y dice: ah, sí, 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 porque pues yo quiero hacer una maestría, pero por la maestría sola, no, no, no te van a dar nada. Entonces, ese para agregar, no sé si tienes algún incentivo adicional, Dani, que quieras agregar, que podamos compartirle a nuestros formadores en Arequipe. No, quizás es contarles también esa tolerancia al fracaso un poco porque creo que cuando yo empecé en todo este mundo de implementar sistemas de gestión de innovación, creía que un buen incentivo era lo que para mí era un buen incentivo. No sé si me hago entender. Entonces, no, es que a esta gente hay que darle esto porque me parece espectacular. Y uno se enamora creyendo que lo que uno va a dar como incentivo, pues para mí sería espectacular, que me dieran, no sé, el 50% para estudiar esto. Me gustan los videojuegos, entonces tiene que ser la anualidad de PlayStation, no sé qué. Sí, como estos tres incentivos seguramente les va a encantar, ¿no? Entonces, así como uno le encanta y le apasiona como solución creativa a problemas, hay que entender muy bien qué incentivos realmente le van a generar valor a la vida de las personas un poco. Pero es eso, o sea, porque pueden ser como muchos y como pocos, por así decirlo, pueden ser estos o aquellos. Es más como ojo con creer que si un incentivo es muy bueno para ti, va a ser muy bueno para un programa de innovación, para un sistema de innovación. Uy, qué buena reflexión. Dani, bueno, vamos a entrar a las preguntas finales, que son de rutinas, que las tenemos que hacer sí o sí a todos los invitados.
porque permiten entender esa estructura de pensamiento. Y la primera es, Dani, si tú ahorita entraras a la empresa de tus sueños, pero la de tus sueños es Tesla, Mm. y fueras a entrar como director de innovación, gerente de innovación, y te dicen, Daniel, usted puede hacer acá, o sea, toda la confianza, el presupuesto, todo, ¿tú qué harías en los primeros 3 meses? Un diagnóstico de cómo piensan, cómo hacen y cómo sienten los líderes de la organización. En los primeros 3 meses. Me dedicaría solo a investigar cómo piensan, cómo hacen y cómo sienten los líderes de la organización. Mira que es muy curioso, todos los invitados han dicho entender muy bien a la organización, desde diferentes perspectivas, pero todos han dicho lo mismo. Sí, Qué tal curioso. Dani, y si pudieras tomar el DeLorean de Marty McFly para volver al pasado, tú estás joven todavía, muy joven, pero pues digamos que volvieras al inicio de tu carrera y te pudieras dar un consejo para iniciar este mundo, ¿qué consejo te darías? Equivóquese más, experimente más, tome más riesgos, eh, trate de vivir más y trabajar menos. Y eso significa que hacer de tu vida y de tu trabajo vida. Pero sí experimentar mucho más, tener más conversaciones edificantes, eh, sí, buscar más espacios para generar conocimiento y para amar. Yo siempre le digo a mi esposa, busquemos espacios para amar en todo sentido. Sí, un poco eso, como equivocar, pero a ver, que no sea clichésudo, es equivocarse de verdad, como, pucha, sí que me equivoqué en esto, pero porque seguía mucho sí, el corazón y las ganas de hacer. Igual es difícil, pero eso me diría. Hay una frase que leía por ahí y es, si fracasas en aprender, no, si no aprendes a fracasar, fracasarás en aprender. Que fracasar no es porque uno al final aprende o aprende, haga o no haga, tenía un invitado que decía eso, pero es un gran consejo de que, que tener una experiencia de contar lo que yo hice y no lo que de pronto no tomé el riesgo de, porque pues al final uno dice, sí, lánzate al vacío, no, eso no es para nada fácil, ni es de un innovador corporativo, porque pues los innovadores corporativos después de un tiempo hacen lo que tú estás haciendo, es aprender a hacer negocios y empiezan a buscar maneras de hacerlo, ¿sí? Eh, que fue un poco lo que yo hice, que está cagado el susto, o sea, yo allá pues el salario llegaba sí o sí, acá no, o sea, acá el primer salario llegó después de 10 meses, o sea, esto es diferente y es toda una experiencia que también es muy gratificante. Pero gracias por el consejo porque lo tomo, porque creo que al final el proyecto más importante de la vida de cualquier persona es la vida de esa persona. Hay una frase ahí, no, creo que era Winston Churchill que decía que el éxito, es que debería buscarla para contárselas bien, pero dice como el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, algo así es. Y Sí, al sí, final sí. es eso, todo depende mucho de la actitud con la que vayas por la vida. Ahí yo me he aprendido a apasionar de hecho quiero volver a estudiar una maestría como de ciencias del comportamiento, pero por lo que tú dices, no por el título, sino porque me estoy apasionando por el ser humano. Es espectacular, porque al final me di cuenta que cuando lo conoces muy bien, sabes cómo hacer que esta persona sea creativa para innovar. Eso va por ahí. Sería tremenda combinación de conocimientos, ¿no? Mm, tal Es cual. innovación con un poco de psicología, con un, Ujú. con un poco de negocios. Dani, un libro que todo innovador debería leer. Uf, viendo por acá, pero es que lo tengo muy reciente, que no tiene que ver mucho con innovación, sino como más como el liderazgo. Tal vez estoy hablando mucho de esto, pero se llama Cabeza, Corazón y Manos, lo tengo acá. Es de un señor que se llama Álvaro González, está muy chévere. Se lo recomiendo mucho porque tiene que ver mucho de cómo yo mejoro como persona para liderar y eso tiene que ver mucho con lo que les dije de cambios de hábitos que uno lo puede enfocar en innovación. Ese, pero a mí me gusta mucho, no los
se me olvidó el nombre en inglés, pero son como los 10 tipos de personas en innovación del fundador de IDEO, como no se llama los 10 Type of Innovation, sino como los 10 tipos de personas de innovación en una organización, que es como tipificar o encontrar arquetipos. Entonces está el constructor, el sembrador, el escalador de muros, es chévere. Y como que gamifica muy bien entender cómo yo y como los estilos de comunicación de Goleman y demás, bueno, todo eso, pero en términos de innovación, el fundador de IDEO. Es un buen libro, el ADN innovador, famosísimo también. Eh, hay muchos. Lo que pasa es que últimamente he leído mucho de psicología. Me estoy como sesgando de que quiero estudiar esta vaina. Pero sí, diría mucho eso y ya todo lo que puedas ver de solución creativa de problemas, desde Lean Startup hasta todo lo que pueda hacer de Design Thinking, funciona mucho ya a nivel de hard, a nivel metodológico. Pero sí, esos se me pueden venir a la cabeza. El elemento de Ken Robinson habla mucho de la capacidad creativa para innovar. eh, esos se me vienen a la cabeza, pero seguro Me muchos más. encanta porque hay unos como clichés. Me gusta cuando salen unos que no son clichés porque ya todos nos hemos leído acá en Startup. Hay unos que ya todos nos leímos y es bueno encontrar joyas en otro lado. Dale un mensaje final que le quieras dejar a todas las personas que están remando en Arequipe en estos momentos, que la ven, que el Arequipe está espeso y están en una balsa sin buenos remos y solos. Uf, me puedo poner como, pero es algo que yo siempre les he dicho a mis equipos y es, no le des nunca a una organización lo que una organización no va a dar por ti. Uno muchas veces se obsesiona con que tu vida se convierte en que la innovación funcione en la organización, pero no te estás dando cuenta que estás aprendiendo un millón de cosas para tu vida y para tus futuros trabajos. Entonces, no le tengan miedo a seguir fracasando, porque fracasar es espectacular cuando aprendes y te das cuenta del por qué no funcionó, donde no funcionó y empiezan a funcionar cosas donde sí. Porque no recae tu responsabilidad de que la innovación funcione. A ver, es tu responsabilidad y rol de promoverla y demás, pero hay muchos matices y esos matices son, hay muchas personas que van a dejar o no van a dejar que funcione simplemente y sin juzgarlos, ¿no? Por bloqueos, por miedos, porque innovar es experimentar y es sacrificar utilidad, básicamente. Si realmente uno lo pone a ese nivel, entonces ese sería un mensaje final, como sepan que dirigir o apasionarse por la innovación vamos mucho más allá de que suceda en un trabajo, sino en su vida, y no le den a una organización lo que una organización no está dispuesta a dar por ustedes. Una organización no va a hacer que Santi se case o no se case, que yo sea un buen padre, o sí, y entonces a ese nivel. Y esto no es dar y recibir, sino saber que tienen una vida y la innovación viene de una capacidad por la que fuimos creados para crear, básicamente, y puede ser eso. O sea, recuerden que trabajan con personas y para personas y quienes innovan son las personas, no las organizaciones. Bueno, ahí tienen el último episodio. Cerramos un episodio más. Recuerden que tenemos episodios de convocatorias, proceso de innovación, formación, de embajadores, liderazgo. Ahí estamos tratando de resolver, que no se puede resolver porque hay para cada organización, pero dar guías y luces y prácticas y experiencias de esas preguntas que nos hacemos cuando estamos liderando innovación, y este podcast lo que busca es generar impacto y que podamos ser más innovadores, felices y pues disfrutar el mejor trabajo del mundo, pero que no es para todo el mundo.